Los sacramentos fueron, no sé si son mandamientos que practicamos y simbolizan santificación para el pueblo de Cristo. Sacramentos son designios que Cristo dejó para nosotros practicar, entre ellos el matrimonio, el bautismo, solo esos recuerdo hasta ahora. Los sacramentos, en mi forma de pensar, los dejó Dios como para seguir, para lo que Él quiere que los sigamos. Por ejemplo, la Santa Cena, el bautismo, son cosas que los cristianos debemos de seguir. Los sacramentos, no sé cómo explicar. Los sacramentos son el bautismo, la Santa Cena, significan una declaración. Por ejemplo, el bautismo significa una declaración pública de que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, de que Él es nuestro Salvador, de que queremos transformar nuestras vidas. La Santa Cena conmemora la muerte de Cristo, su sacrificio que hizo en la cruz. Eso es. Buenos días nuevamente a todos ustedes. Mi nombre es Samuel, bienvenido a la Iglesia El Nazareno Esperanza Viva. Hemos estado en esta serie Esto sí sé, como ustedes ya han visto, una serie que se trata de la fe cristiana y qué es lo que sabemos de ella y cómo es que Dios se relaciona con nosotros los seres humanos. Hemos hablado de quién es Dios, las Escrituras son confiables, cómo puedo saber si son verdaderas. Hemos hablado del Espíritu Santo, qué ocurre cuando uno muere, y la semana pasada hablamos de la iglesia y el propósito de la iglesia y quién es la iglesia. Hoy vamos a concluir la serie con los sacramentos. ¿Qué son sacramentos y qué significan para cada uno de nosotros? ¿Qué significan para los seres humanos? Podemos decir que los sacramentos son medios de gracia. Son medios de gracias por la cual, medios de gracia divina para aquellos que creen. Esa es una definición el propósito de los sacramentos. En particular, la palabra sacramento viene del latín y significa sagrado, significa santo. Entonces, un sacramento es un acto sagrado, es un acto santo por el cual Dios nos extiende su gracia. Eso es un sacramento. Y ahí en los sacramentos vemos la bondad de Dios, vemos el favor de Dios, vemos la gracia, la misericordia de Dios siendo derramada sobre la humanidad. Son medios de gracia que nos ayudan a recibir bendición de Dios para nuestras vidas. Desde la antigüedad se han practicado o se han elegido prácticas que nos ayudan a nosotros a entrar en una comunión con Dios y bendición de Dios. Prácticas que se consideran sagradas y se convierten en sacramentos. Y en cada grupo cristiano tiene una variedad en la tradición cristiana, depende de la rama del cristianismo que uno pertenezca. Hay una variedad de prácticas que se consideran sacramentos. Y esto varía de grupo en grupo, de denominación en denominación. Entonces,
Algunas tradiciones, por ejemplo, tienen lo que se llaman sacramentos de iniciación, y los sacramentos de iniciación son como el bautismo, la Santa Cena, o una afirmación o confirmación. Hay sacramentos de sanidad, que tienen que ver con penitencia o arrepentimiento, unción de los enfermos, o sacramentos de ordenación que tienen que ver con el matrimonio o con la ordenación de personas al servicio de la iglesia. Hay otros que le agregan otros tipos de actos piadosos, o lo que llaman actos sacramentales, como el lavamiento de los pies. Hay grupos que consideran eso sagrado, el lavamiento de los pies, entonces lo llevan a cabo. El uso de agua bendita. Hay personas que consideran que ciertas aguas son benditas y usan eso para algún tipo de servicio. O la señal de la cruz. Hay algunos que cuando oran, esto lo vemos cada ratito con personajes de deporte que hacen su símbolo de la cruz y señalan al cielo. Son lo que se llaman actos sacramentales. Cenizas durante el tiempo de Cuaresma. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas iglesias que también usan ceniza durante el tiempo de Cuaresma, y se ponen una cruz en la frente. Hay ciertos simbolismos en esto. Entonces, pero la tradición evangélica cristiana y protestante, desde el tiempo de Martín Lutero, cuando hubo la gran reformación en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, desde ese tiempo en adelante se consideraron 2 sacramentos específicos que deben de ser la práctica y la norma de la iglesia. Esos 2 sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. Y ambos podemos ver y han sido considerados sacramentos porque han sido instituidos por el Señor Jesucristo. Por eso caen como 2 sacramentos. Y quizás uno diga, ¿y por qué la oración no cae como un sacramento? Porque todos debemos orar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar luego de esto. En particular, sacramentos son actos que nos permiten recibir en pleno la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La Santa Cena, por ejemplo, la instituyó el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo inició entonces este asunto de la Santa Cena? ¿De dónde viene? Entendemos que es un sacramento del Nuevo Testamento, pero tiene un buen historial. Entendemos a través de las Escrituras que la Santa Cena fue instituida por el Señor. Es un sacramento del Nuevo Testamento que declara la muerte de Jesucristo, por la cual todo el que cree en Él, toda persona, todo individuo que cree en Él, recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación de Cristo y recibe la bendición, toda bendición espiritual que Dios tiene para cada ser humano. La Santa Cena conmemora la muerte de Jesús en la cruz por el perdón y la liberación de la influencia del mal, del pecado y del maligno en nuestras vidas. Entonces, en tiempos de antigüedad, en la historia del pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel se convirtiera en una gran nación, fueron esclavos en la nación de Egipto por 400 años. Entonces Dios eligió un libertador, un hombre llamado Moisés, que llegó a ser uno de sus más grandes y celebrados líderes en la historia de la humanidad. Moisés, el libertador de los hebreos cuando estaban en esclavitud. Dios lo elige a él, y a través de 10 actos milagrosos, a través de 10 actos
portentosos Dios libera al pueblo de Israel. Son actos supernaturales que ningún hombre puede realizar. Fueron actos de Dios que Él hizo en la tierra de Israel, en Egipto, para liberar a los hebreos de la esclavitud. Y no fue hasta el décimo milagro, nosotros lo conocemos como plagas, 10 plagas. Estos milagros que Dios hizo fueron en formas de plagas. Y no fue hasta el 10º que uno llega a entender de dónde viene este asunto de la Santa Cena. Lo reconocemos como la Pascua del Señor. Y lo que ocurre aquí es que Dios le dice a Moisés: quiero que instruyas al pueblo que tomen un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, o sea, que no puede estar lesionado, que no puede tener, que esté completo, sin mancha. Dice, y ese cordero lo van a cuidar por 1 semana, y al 7º día lo van a sacrificar. Y lo que van a hacer es que lo van a cocinar, no lo van a hervir, no van a hacer no lo van a hervir, sino que lo van a asarlo. Esa es la forma que lo deben lo sacrifican, y el cordero completo con su cabeza lo van a asar completamente y se lo van a comer totalmente. Toda la familia, los niños también van a estar envueltos en esta participación. Entonces, cuando lo coman, deben de comérselo y estar totalmente vestidos y estar totalmente listos, como que si van a irse a un viaje largo. Y ahí es que empieza. Entonces, viene aquí y Dios le da esta instrucción a Moisés, y Moisés pone esto en práctica y le dice al pueblo que hagan esto en preparación para su liberación. Entonces lo que ocurre es que le dice, con la sangre de este cordero, lo que van a hacer es que van a tomar un poco de sangre, pintar los postes de la puerta, la entrada de la puerta, los postes, van a pintarlo con un poquito de sangre, y el dintel de la puerta también. Y cuando venga mi espíritu, el espíritu que vaya a enviar, el espíritu de la muerte, que le va a reclamar la vida al primogénito de cada familia en toda la nación, cuando el ángel venga por allí y pase sobre su casa y vea que la sangre del cordero está pintada en los postes y en el dintel de la puerta, va a pasar sobre ellos y no le va a quitar la vida al primogénito de cada familia. Y eso es lo que ocurre. Esa es la primera celebración de la Pascua. Y esta está supuesta entonces a celebrarse. Las instrucciones de Dios es que celebren esto en memoria y recordatorio de lo que Dios ha hecho por ustedes. Y cada vez que se sienten a la mesa y cada año que la celebren, se van a recordar ustedes de todo lo que hice por ustedes al liberarlo del oprobio de la esclavitud. Y cuando ustedes ya estén libres y ustedes tengan esta celebración, se van a recordar de lo que he hecho por ustedes. Y el asunto no es tanto el enfoque, el asunto no es tanto la importancia de la Pascua, es lo que simboliza la Pascua. Es lo que nos comunica la Pascua, es lo que nos comunica esa celebración de la Pascua. Es lo que Dios quiere que el pueblo entero entienda. Mira lo que dice aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27. Dice, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, mami, papi, ¿por qué estamos celebrando esto? ¿Por qué
cada año nosotros agarramos un cordero bebé pequeño de 1 año, lo cuidamos en casa, nos encariñamos de este cordero y lo mimamos y le damos de comer y como que es parte de la familia, y al 7º día lo sacrificamos. ¿Por qué celebramos esto? Y aquí mira lo que dice: cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. En otras palabras, desde ese momento en adelante, después que ustedes tengan esta celebración, desde este momento en adelante, cada año, por generación por delante, sean tus nietos, sean tus bisnietos, todos van a celebrar esta Pascua, van a participar en esta cena, en esta comida. Es algo que van a hacer perpetuamente. Incluso si tú lees el pasaje anterior, varias veces las escrituras nos dicen que esto debe de ser, esto es algo perpetuo, esto es algo que continúa, que hay que enseñarle a los hijos y a los nietos, es de generación en generación. Esto van a hacerlo hasta que Jesús venga. O sea, esto van a seguir haciéndolo. Entonces aquí viene y les instruye Moisés al pueblo, y el pueblo comprende, se rinde en adoración porque saben que la salvación de Dios ya está por llegar. Dios quiere que nunca se olviden. Dios quiere que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos nunca se olviden. Que generación tras generación nunca se olviden, que siempre se recuerden la salvación de Dios. No tanto la práctica de la Pascua, sino lo que simboliza y representa la Pascua. Esto nos hace recordar lo que Dios hizo poderosamente. Esto nos hace recordar lo que Dios hizo poderosamente. La Pascua no me salva, la Pascua no me transforma, pero me hace recordar el poder de Dios en romper las cadenas que me mantenían esclavizado. Y eso es lo que Moisés viene. Ahora, fue durante el tiempo, la semana de la Pascua, de la celebración de la Pascua, que Jesús se reúne con sus discípulos y toma el pan y lo rompe y lo reparte, y toma la copa y bebe y le da a los demás y la reparte para que ellos también beban. Y allí Jesús entonces habla que representa su cuerpo, el pan representa su cuerpo y la copa representa su sangre. Y la reparte entre los discípulos y dice: hagan esto en memoria de mí. Mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y anterior a este pasaje, Jesús le dice a los discípulos, dice: he tenido tantos deseos de celebrar la Pascua con ustedes. He tenido tantos deseos de compartir esta cena con ustedes, por lo que está a punto de hacer. Esto ocurre la última noche de Jesús. Y viene lo que dice: también tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y se le dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Sí, hasta este momento se celebraba la Pascua, significando
un cordero, se tomaba un cordero, se sacrificaba, y el cordero representaba el medio que Dios usó para liberar el pueblo. O sea, a alguien, el precio que se pagaba. Entonces Jesús establece un nuevo pacto. Jesús llega a tomar el lugar de este cordero terrenal. Jesús viene siendo el cordero de Dios, el cordero que viene del cielo, sin mancha, sin pecado, que toma el lugar de este cordero terrenal. Este es Jesús, el cordero celestial, perfecto, sin mancha. Y a través de Él, a través de su cuerpo entregado, a través de su cuerpo sacrificado, a través de la sangre que Él derrama en la cruz, todo ser humano puede ser libre del pecado. Ustedes están dormidos esta mañana. Yo no entiendo esto porque aquí hay un acto portentoso de Dios. Aquí Dios viene y dice: tengo un medio de liberación para ti. Tengo algo para tu vida que puede hacer y marcar la diferencia para toda la eternidad. Y este es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios, Jesús, el medio que provee libertad de la influencia del mal. Es el medio que provee libertad del pecado. Sí, el pecado en tu vida, el pecado en mi vida. Cuando tú piensas mal, cuando tú tienes malos pensamientos y malos deseos sobre otra persona, cuando tú odias a aquel compañero de trabajo, Dios tiene un remedio para ese tipo de actitud. Dios tiene un remedio para ese pecado que persiste en tu corazón y en tu mente. ¿Me entiendes? O sea, es el remedio de Dios para el oprobio de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Si yo creo en Dios. ¿Por qué? Si yo creo en Dios. ¿Por qué después de creer en Dios siguen estos malos pensamientos y estas malas actitudes y estos malos deseos? ¿Por qué yo, conociendo a Jesucristo, cometo actos pecaminosos delante de Dios? ¿Por qué? Porque el pecado es innato en ti y Dios quiere romper eso, y Dios te dice: el medio de romper ese pecado es Jesucristo, que muere en la cruz para tu libertad del pecado. No solo tu perdón, tu libertad del pecado. Y eso es lo que significa para nosotros. No es simplemente un acto de venir aquí a una mesa y tomar una copita y tomar un pedacito de pan o de matza y decir: oh, gracias, Señor. No, es lo que simboliza esto, el poder de Dios que es desatado alrededor del mundo para todo aquel que cree pueda ser libre de la influencia y del poder del mal y del maligno y del pecado en tu vida y en mi vida. Y Dios quiere que tú nunca te olvides. Por eso Él dice: hagan esto en memoria de mí. Alabado sea su nombre. Sí, porque esto va más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos o comprender. Entonces, cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos a Jesús. Recordamos lo que Él hizo por nosotros. Recordamos que Él regresará por su iglesia. Él le dijo a los discípulos, dice: no volveré a tomar de la vid hasta que yo regrese por ustedes. Eso nos da la anticipación que Él va a regresar, que no estamos aquí solos, que Él está pendiente a nosotros. O sea, entonces, qué tremendo para nosotros. Ese es el primer entendimiento que tenemos de lo que es un sacramento. Tiene que ver con la Santa Cena, y es sacramento específicamente porque Jesucristo lo ha instituido y lo ha ordenado. El segundo sacramento
establecido por Jesús es el bautismo. Es el bautismo. Y aquí Jesús dice en Mateo 28, 19, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte de bautizar, es parte de la orden que tenemos de Jesús, nos bautizamos. Y el bautismo tiene un significado muy importante para nosotros. El bautismo es ordenado por Jesús. Es algo que Él manda. Y Él dice aquí que llevemos a todas las naciones, que vayamos a todas las naciones, a todo grupo de personas etnolingüística. Esta palabra naciones, cuando tú buscas esa palabra en el lenguaje original, significa, la traducción es etnolingüística. Es cada grupo que habla un diferente lenguaje. Y hay más personas que hablan, hay más lenguajes representados alrededor del mundo que países. Tú sabes eso, ¿verdad? Hay más lenguajes que países alrededor del mundo. Entonces Él dice, vayan a todas las naciones. En realidad la palabra es vayan a todo grupo etnolingüístico alrededor del mundo. Y predíquenle y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, con esto entendemos que el proceso de hacer discípulos, el proceso incluye bautizarse uno. El bautismo es una declaración pública de fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos. ¿Y por qué se van a bautizar? Porque ahí van a declarar su fe en mí, en lo que yo he hecho, en lo que ha ocurrido en la cruz. Van a declarar esto públicamente. Es lo que están haciendo. El único y suficiente simboliza la aceptación de los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando uno es bautizado, uno simboliza en mí que yo he aceptado los beneficios de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es lo que estoy dando a conocer, es lo que estoy diciendo y estoy comunicando. Ahora, miren bien la pantalla, lo que viene ahora. Cuando uno se bautiza, uno hace tres cosas. Uno declara su arrepentimiento por sus pecados. Uno entiende, hey, Jesús murió. Y murió por algo, murió porque yo necesitaba el perdón de Dios. Yo soy pecador y necesito el perdón de Dios. Yo he cometido faltas, he cometido errores. Y hay algo en mí que me impulsa, me lleva a cometer estos actos que desagradan a Dios. No solo desagradan a Dios, deshonran a Dios. No solo desagradan y deshonran a Dios, pero también porque son pecados que cometo. Los cometo contra Dios, los cometo contra mí y los cometo contra un prójimo. La mayoría de los pecados son cometidos contra una persona. La mayoría de los pecados son cometidos contra una persona. Y contra ti y contra Dios. Entonces, declaro, me arrepiento, del pecado, de los pecados, de lo que he hecho. Es una declaración. Y también uno ahí reconoce que Jesús es el único medio de salvación. Es el único medio. ¿Quién puede librarme de esto? ¿Quién puede? Pablo habló de esto en el Nuevo Testamento. Dice, óyeme, tengo esta batalla interna. Quiero hacer lo bueno, pero no logro hacerlo. No logro hacerlo. Termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará? Y después él viene y dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo que me salva. Entonces, eso es lo que declaramos, es lo que reconocemos, que Jesús es el único medio de salvación.
uno se propone con propósito. Eso es lo que la palabra propone, esta es doble énfasis ahí, ¿no? Uno se propone con propósito, ¿no? Ya al proponerme, digo, este va a ser propósito de mi vida, pero cuando lo pongo las dos, uno se propone con propósito, eso le da doble énfasis, que uno está haciendo esto conscientemente, enfocado totalmente. ¿En qué? A vivir en obediencia a Dios. Es lo que uno hace. Eso es lo que uno hace cuando uno se bautiza. Uno dice, hey, Jesús me ha perdonado, Jesús me salva y me comprometo a vivir conforme a su voluntad en mi vida. Eso es lo que simboliza el bautismo. Le pertenezco a Él ahora. Por ahí es que voy. Escúchame, hay algunos que mantienen que solo el bautismo, que solo se bautiza por inmersión. O sea, hay personas que hacen, no, estamos confundidos. O sea, hay personas que, y hay tradiciones que eligen uno sobre el otro. Y no quiero entrar en dinámicas ni nada de eso, porque en realidad la palabra de Dios nos dice, no entres en dinámicas en estas cosas, porque no son argumentos vacíos y no tienen nada. Pero como iglesia necesitamos entender qué es lo que desea Dios en cuanto a la Santa Cena, en cuanto al bautismo, estos dos sacramentos cardenales de la iglesia cristiana evangélica. Hay algunos que mantienen que solo se bautiza por inmersión, pero hay otros que incluyen afusión y aspersión. Entonces, esto ha llevado a muchos a hacer la pregunta, ¿cuál es la forma legítima de bautizarse? Yo creo que es una pregunta válida, es una pregunta que todos debemos hacernos. La respuesta sencilla es, todas son legítimas, porque el bautismo representa esto, una vida arrepentida, una vida que reconoce el señorío de Dios, una vida que se propone a vivir en obediencia a Él. Eso es lo que representa. Seas inmerso, sea por afusión que se derrama un jarro sobre tu cabeza, o sea por aspersión. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué ocurre con aquella persona que desea y anhela bautizarse, conoce a Jesucristo, pero no puede? No puede porque es un parapléjico, vive en una silla de ruedas y está a la misericordia de las personas que lo cuidan a él. ¿Qué pasa con aquella persona que está enferma en el hospital y no puede, por asuntos físicos y otros, no puede ser sumergido? ¿Me explico? ¿Qué pasa en lugares donde la temperatura no permite que uno sea sumergido en agua? ¿Qué pasa en estos lugares? ¿Cómo la gente entonces puede dar testimonio y decir, yo sigo el medio de gracia, yo doy una declaración pública delante de Dios? ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos con aquella persona que al último momento en su vida dice, ¿sabes qué? Quiero bautizarme, está en un lecho de cama. ¿Cómo le vamos a bautizar a esta persona? Buena pregunta, ¿no creen ustedes? Entonces hay medios no solo de sumergir, de inmersión, pero también de afusión y aspersión. Podemos ver muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del rociar la sangre y el aceite para santificar y apartar a las personas para el servicio de Dios. Y los simbolismos que todo eso tiene también en las Escrituras. Ahora, si el bautismo entonces es ordenado por Jesucristo, entonces cada creyente ha de ser bautizado. Esté enfermo, en cama, esté en una silla de ruedas, esté que no pueda andar o caminar, ha de ser bautizado. Eso es algo que Jesús ha ordenado. Es un medio de gracia que uno recibe bendición de Dios y expone
a todos aquellos, expone a todos aquellos que están mirando, que están viendo, que están participando, los expone a todos ellos a ser partícipe de ese medio de gracia que se está llevando a cabo. Entonces, cada creyente ha de ser bautizado. Y por esta razón, el bautismo demuestra arrepentimiento de nuestros pecados y fe en la única fuente de salvación, Jesús. No nos bautizamos en ningún otro nombre. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Nos bautizamos porque le pertenecemos a Él. Él fue quien nos rescató. Él fue quien pagó el precio. Él fue quien entregó su vida en nuestro lugar para que nosotros podamos recibir la liberación que Él ofrece, la gracia que Él ofrece. Entonces, no fue otra persona. Nos bautizamos en Él. Cuando nos bautizamos, entonces nosotros somos incluidos a Él. Y hay lenguaje maravilloso en las Escrituras que hablan de este tipo de bautismo. Antes de llegar ahí, quiero darle otros ejemplos aquí del bautismo. Juan el Bautista, cuando él bautizaba a aquellos que venían a él, Juan les decía: hey, si te vas a bautizar, esto es un bautismo de reconocimiento de tus pecados. Si tú lees las Escrituras, vas a entender que lo que estaba haciendo Juan prácticamente era llamando la atención y apelando a la conciencia de cada persona, de cada ser humano, de la necesidad que tenían de arrepentirse delante de Dios y recibir el perdón de sus pecados. Sí, es un bautismo de arrepentimiento que da reconocimiento que uno es pecador. Entonces, aquí eso es lo que nos deja saber. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué los fariseos no se quisieron bautizar? ¿Tú sabes por qué los religiosos del día no se quisieron bautizar? Porque al bautizarse estarían confesando que eran pecadores. Entonces, Pedro, después de predicar acerca de quién era Jesús, oyeron su mensaje y las Escrituras dicen que se arrepintieron y al arrepentirse se bautizaron. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 2 de Hechos. Pedro, al visitar al centurión Cornelios, que mandó a buscarlo para que le compartiera lo que significaba los eventos que rodearon la vida de Jesús y les predicara a él y le diera un poquito mayor de información respecto a la persona de Jesús. Cornelio, si tú lees las Escrituras en Hechos capítulo 10, te vas a dar cuenta que Cornelio no solo tenía su familia, Cornelio invitó a sus amigos también para que oyeran a Pedro hablarles de Jesucristo. Y las Escrituras dicen que ahí en la casa de Cornelio, Cornelio y toda su familia aceptaron a Jesucristo. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas, reconociendo que la salvación no solo es de los judíos, pero que la salvación es para todos los que creen. Y dice que se bautizaron ahí en su casa. Se bautizaron en su casa. Tremendo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, si uno lee la historia, si uno hace estudios históricos, va a reconocer que en el tiempo de Jesucristo la gente tenía tinajas grandes llenas de agua para el lavamiento de las manos, de los pies y la purificación de ciertas cosas en las casas, lavar platos y cosas así. ¿De dónde sacaron agua? De esas grandes tinajas. Pablo, mientras estaba en Filipos,
Antes de llegar a Filipo, él iba de rumbo a un lugar, y antes de estar allá en oración, en una visión, recibió una visión de un señor que le dijo: oh, ven y ayúdanos. Es la visión de Macedonia. Y él entendió: ok, voy a ir a la región de Macedonia, y llegó a esta ciudad, Filipos, donde están los filipenses, y ahí él llega y él predica el evangelio. Injustamente, él y Silas, su compañero, son azotados y encarcelados, y mientras están en la cárcel injustamente, sin tener un proceso legítimo, están allí. Y a la medianoche las escrituras dicen que se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos, y todos los presos que estaban allí estaban escuchando sus oraciones y sus cánticos. Las escrituras dicen que a la medianoche se vino un terremoto que estremeció la cárcel completa hasta sus cimientos, a tal grado que las puertas de las celdas se abrieron todas, y las cadenas de los presos se soltaron. Y el carcelero se dio cuenta que todas las puertas estaban abiertas, y sacó su espada para matarse a él mismo, porque él tenía que rendir cuenta por todos estos presos. Y cuando Pablo lo vio, le dijo: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Y el preso entró a su celda y dijo: ¿Cómo es posible que nadie se escapó? ¿Cómo es posible que nadie corrió? Y el hombre viene y empieza a desarrollar un diálogo con Pablo y le pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Incluso el carcelero se lleva a Pablo y a Silas esa misma noche, lee las palabras, esa misma noche, y se lo lleva a su casa, y en su casa le lava las heridas, le da de comer, y Pablo le presenta el evangelio. Las escrituras dicen, estamos hablando la 1, las 2, las 3 de la mañana, todo está oscuro. Y él le predica la palabra, le comparte a Jesucristo. El carcelero, su esposa y sus hijos reciben a Jesucristo, y las escrituras dicen que en esa misma hora se bautizaron en su casa. ¿Cómo? Yo no sé. Quizás les sumergió la cabeza en una de esas tinajas, no sé. O quizás en la bañera, no sé. O quizás sacó un jarro o quizás agarró un poco y se la esparció sobre su cara. Pero el punto en todo esto es, dan testimonio. Y el testimonio cuando uno se bautiza, el testimonio cuando uno se sumerge, o el testimonio cuando uno se le es derramado agua por encima o recibe aspersión sobre su cara, está diciendo: estoy cubierto por Él. Totalmente por Él, y pertenezco a Él, pertenezco a Jesús. Jesús es quien dio mi vida, mi espíritu pertenece a Él, y Él cuidará de mi espíritu. Él promete que yo tendré vida aún después de la muerte, porque Él cuidará de mí para siempre. Eso es poderoso. Eso es bautismo. Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, se bautizaron por diferentes maneras, por la cual estas personas recibieron la gracia de Dios. Lo esencial, escúchame bien, no es la forma de bautismo. Es lo que demuestra y lo que comunica el bautismo: una vida arrepentida y comprometida en fe y obediencia a Dios. Eso es lo que significa. Romanos 6, capítulo 3 y 4 dice: cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados a muerte. Es decir, yo me bauticé, sea por inmersión, sea por afusión, sea por esparción. Lo que estoy diciendo es que mi vida vieja se acabó. Tengo vida nueva, no por el agua, no por el modo de bautismo. Tengo vida nueva por el acto de Jesús en la cruz. Ya.
Es poderoso. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente. Hay mucho que decir respecto al bautismo. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente. El bautismo, escúchame bien, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. O sea, Pedro quiere que tú entiendas que el agua no te limpia. El agua no te lava. Él dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Mi conciencia al bautizarme es esta. Reconozco que soy pecador. Y vengo delante de nuestro Señor Jesucristo a pedirle perdón por mis pecados. Me arrepiento por ello. Es lo que me dice mi conciencia. Mi conciencia me dice, Jesús es el único que puede salvar mi vida. El único que puede purificar mi corazón. El único que puede transformarme. Es lo que mi conciencia me dice. Mi conciencia me dice, y por esto yo entrego mi vida a Él para vivir a Él obedientemente, que se cumpla su voluntad en mí. Esa es la conciencia que Pedro está hablando aquí. No es el agua. El agua no te limpia. El agua no te transforma. Y es lo que él está tratando de hablar. Entonces, cuando uno se bautiza, su conciencia demuestra que su arrepentimiento y su fe está puesta en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo sé que esto nos tiene un poco perplejos porque todavía estamos arraigados en ideas de antaño. Está bien, pero no permitas que eso sea un obstáculo en tu vida y en la vida de los demás. Te voy a decir por qué. 2 razones. En conclusión, hay 2 razones. Primeramente, porque los sacramentos son medios de gracia. Los sacramentos son medios de gracia. Son medios de gracia porque nadie puede efectuar lo que representan. Por eso son medios de gracia. Nadie puede efectuar lo que representan. ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Qué representa la Santa Cena? La gran salvación de Dios, del mal, del pecado, ¿sí? El perdón de Dios, vida eterna con Jesucristo, transformación para uno vivir una vida plena, verdadera, llena de la esencia de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que representa salvación. Nadie puede efectuar eso, por eso es un medio de gracia. Nadie lo puede efectuar como Jesucristo. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo significa solo en Jesucristo. Mi fe está puesta solo en Jesucristo. Es a través de su muerte. Es a través de su muerte que mi vida pasada es sepultada. Es a través de todos mis pecados son sepultados con Él. Y así como Él resucitó, yo resucitaré con Él. Yo tendré vida con Él, vida nueva. Es lo que simboliza. Entonces, ¿quién efectúa eso? Solo Jesucristo. Ningún otro ser humano puede efectuar. Por eso son sacramentos. Y son sacramentos de la gracia divina de Dios. Nadie los puede efectuar, solo Jesucristo. Por eso la iglesia evangélica los practica. Entonces, necesitamos entender esto. Los sacramentos son medios de gracia divina. Y la segunda verdad es esta. Esa es la segunda verdad. ¿Por qué esto debe de tener gran importancia en nosotros? ¿Por qué? Porque somos invitados a participar. Si me pueden ayudar con la pantalla. Son medios de gracias para que todos participen. Aquí no hay exclusión. Aquí no se excluye a nadie. Aquí no hay algunos sí pueden y otros no pueden. No. Jesús efectuó esto para todo ser humano. ¿Me entienden? Jesús efectuó salvación para todo ser humano. No para algunos,
como cristianos, como personas que hemos confesado, somos partícipes de estos medios de gracia e invitamos a otros también a participar. O sea, no hacemos excepción. No le decimos a alguien, tú no puedes tomar de la Santa Cena, tú eres una mala persona. Es un medio de gracia. Entiende cómo el medio de gracia funciona. Sí, todo creyente, toda persona que cree debe de participar en la Santa Cena y en medio de gracias. Hay algunos que dicen, oye, si tú no eres miembro de la iglesia, ¿de qué iglesia tú estás hablando? ¿De la iglesia X de tal denominación? ¿Por eso no puede participar? ¿O de esta denominación por acá? ¿Por eso no puede participar? Eso es una regla humana, eso no es regla de Dios. ¿Me escuchas? Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, no en memoria de tu iglesia, no basado en las reglas de tu iglesia. Dijo, haz esto en memoria de mí. En memoria de mí. Cuando Dios liberó a los israelitas, todos estaban invitados. O sea, toda persona, seas israelita o no, si tú pintas el dintel de tu puerta y los postes de tu puerta, el Espíritu de Dios te iba a conceder la gracia de Dios. Ahora, si fueras israelita y escuchaste las instrucciones de Dios y ignoraste no sacrificaste el cordero, no pintaste en la pared, en las puertas, el ángel de Dios venía y iba a quitarle la vida. ¿Sabes por qué? Porque has rechazado la bendición de Dios. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para poner reglas e impedir que alguien venga a recibir un medio de gracia que Dios ha puesto? ¿Estamos bien? Me estoy extendiendo un poco porque quiero que estemos claros en esto. Son medios de gracias que nadie puede efectuar como Dios lo ha hecho, como Jesús lo ha hecho. Y son medios de gracias para que todos participen. Hay personas que dicen, no, los niños no pueden participar en la Santa Cena. Y digo, ¿por qué? Es porque no entienden. Bueno, te toca a ti como padre instruirlos. Porque en el Antiguo Testamento las Escrituras dicen, cuando tus hijos te pregunten, porque ellos son parte. Incluso en el Antiguo Testamento la instrucción es que todos en tu familia coman. Todos en tu familia coman. Entonces nosotros aquí hoy componemos reglas, no porque no entienden, no, que participen, porque el medio de gracia también es para ellos. Entonces, papá, mamá, tú tráelos y explícale, esto es lo que significa esto. Simboliza el sacrificio de Dios por nosotros. Esta es la sangre de Jesús y recordamos que Dios hizo algo poderoso para librarnos a nosotros, cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida buena, sana, plena delante de Él y delante de los demás. Eso nos toca a nosotros, instruirle a nuestros hijos. No ser impedimentos para ellos o para otros. ¿Qué tal con aquella persona que no conoce a Jesucristo, que no ha aceptado a Jesucristo y se está celebrando la Santa Cena? Pues bien sencillo. ¿Qué hacemos? Nosotros al venir aquí estamos declarando que creo en pleno que Jesús hizo esto para el perdón de mis pecados. Y una persona que no tiene una relación con Dios o no ha recibido a Jesucristo, tiene la oportunidad, antes de aproximarse a la mesa, decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Y yo recibo este medio de gracia. Yo recibo el perdón que tú traes a mi vida. Gracias. Yo puedo venir aquí y recibir de la Santa Cena. ¿Qué ocurre con aquella persona que ha conocido a Dios y se ha alejado de Dios? ¿Y qué hace esa persona entonces cuando se celebra la Santa Cena? Bien sencillo, esa persona puede decir, Señor, me has hecho recordar del gran sacrificio que tú has hecho por mí y yo lo he echado a un lado. Y Señor, yo me arrepiento y te pido perdón y me quiero reconciliar contigo. Gracias por tu gran amor y tu gran perdón. Esa persona puede venir y disfrutar de la Santa Cena.
Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús un pasaje muy famoso, sí, Juan 3, 16 al 17 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida. Aquí dice ¿quién? Algunos que creen en Él. Aquí dice, solo los cristianos pueden venir. Ahí no dice eso. Ahí, la palabra ahí es todo. Todo el que cree. Todo el que cree. ¿Lo puedes repetir? Todo el que cree. Todo el que cree. Todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mira lo que viene ahora. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Él no vino a condenar. Él no vino a poner obstáculos. Él no vino a decir, tú no, tú no. Tú sí, tú sí. No sé, no estoy seguro. No. Él dice, todo el que cree, venga. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo para poner obstáculos? Para obstruir un medio de gracia que Dios le ha dado a la iglesia. Jesús dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Es lo que Él dijo, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros ponemos tantos obstáculos? Que Dios nos libre. Amén. Bueno, iglesia, dos cosas aquí. Los sacramentos son medios de gracia porque nadie puede efectuarlos. Y nadie puede efectuar lo que representan como Jesucristo. Y este medio de gracia son para todos, para que todos participen. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda en esto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos, le damos gracias a Dios? Creo que vienen las ofrendas ahora. Señor y Dios, gracias te damos en este día. Gracias te damos por tu palabra. Señor, yo sé que hay diferentes tradiciones, pero libera tu iglesia de entrar en dinámicas que son oposiciones a tu gracia, que son obstáculos a tu gracia. Y nosotros como pueblo, como hijos tuyos, ayúdanos, mi Dios, a exponer a aquellos que están necesitados de tu gracia, para que la reciban con un corazón arrepentido y contrito, pero al mismo tiempo con alegría, porque tú los invitas a recibir de tu gracia. Alabado sea tu nombre. Amén.